Buenas tardes, amigos. Tenemos hoy un tema entre enternecedor y, por otra parte, también con ese sentido que tiene la ciencia de atracción, de pasión incluso, y sobre todo de admiración, ¿eh? Por esas cosas que nos va diciendo. Pero a veces las cosas empiezan casi como por casualidad. Son sorpresas que a veces el mundo pues, recibe, y esas sorpresas, como que esas casualidades, van siempre respaldadas por un trabajo enorme de personas que de un modo oculto llevan su vida en una dirección con mucho tesón, con mucha paciencia, con mucha entrega. Es el caso de la persona de la que vamos a hablar hoy. Se cumplen 200 años del nacimiento de Gregorio Mendel, un monje que por ahí, por esas tierras nórdicas hacia el este de Europa, por la Polonia, ahí entonces con su imperio que delimitaba y que se repartía en las tierras a veces de una manera o de otra, pues ahí, en un monasterio perdido, ahí está, en una comunidad, trabajando alguien que en su jardín va a hacer cosas maravillosas y que va a dar sobre todo origen o inicio a una ciencia hoy muy importante. Gregorio Mendel, que da origen, ¿a qué ciencia da origen Gregorio Mendel? Hola, buenas tardes, Pepe. Muchas gracias por invitarme para hablar de esta persona a la que yo admiro tanto y que fue la base de mi vocación. Gregorio Mendel, que nació, como bien has dicho, un 20 de julio de 1822, con lo cual pues estamos conmemorando los 200 años de su Su nacimiento. bicentenario. Nació en la ciudad de Heissendorf, en lo que era entonces el Imperio Austrohúngaro y que ahora es la República Checa. Es un hombre que nació en una familia humilde de unos granjeros y de ahí pues su facilidad para estar en contacto con la naturaleza. Y curiosamente el maestro de su pueblo, que a la vez era párroco de la ciudad, bueno, del pueblecito, vio la inteligencia preclara que tenía Johann Mendel. Él fue bautizado como Johann Mendel, pero luego cuando ingresó en el monasterio de Santo Tomás de la Orden de los Agustinos, tomó el nombre de Gregorio, y por eso le conocemos como Gregorio Mendel. Bueno, pues vio su inteligencia y pudo convencer a los padres para que ayudaran a este chico y que pudiera hacer los estudios de primaria y después de secundaria. Y ahí ya destacó no solamente en latín, en griego, sino que también destacó en matemáticas, en física, en filosofía. Es decir, que parece ser que tenía una gran inteligencia. En 1843 ingresa en la Orden de los Agustinos y, como digo, toma el nombre de Gregorio. Y ahí el abad también le ve su inteligencia y en 1847 se ordena sacerdote, pero en el 1851, el abad le invita a que ingrese en la Universidad de Viena y continúe sus estudios. Sus estudios en aquellos momentos sobre física, química, matemáticas y su afición y su vocación por las ciencias naturales. Ya en el 53 termina, vuelve a su convento de Santo Tomás en la ciudad de Brno, lo que es ahora, como hemos dicho, la actual República Checa, y comienza los trabajos en el jardín. Él había estado, mientras estuvo en la Universidad de Viena, pudo contactar con grandes científicos, pues como Urger, que era un gran botánico y que le enseñó el uso del microscopio, o como Doppler, que era un gran físico. Entonces, él estaba muy bien preparado científicamente, pero su vocación por las ciencias naturales. Y ya, ahí a partir de 1953, comienzan sus experimentos. ¿Qué pudo utilizar? Pues una cosa tan sencilla como las plantas que tenía en su jardín, que en este caso eran los guisantes, ¿no? Es una especie de Pisum sativum.
y ahí realizó todos sus experimentos que hoy conocemos como las leyes de Mendel. Pues quien nos ha iniciado en la vida y en la obra, veremos ahora, de Gregor Mendel es María Victoria Arruga. Es amiga de esta casa y es catedrática emérita, precisamente de genética. De ahí su admiración por el padre de su ciencia. Exacto. Es miembro de la Academia de Ciencias de Zaragoza y sobre todo es una gran amiga de la ciencia y de la divulgación de la ciencia. Le encanta que los que somos ajenos al ámbito este científico pues nos empapemos y nos contagiemos de ese entusiasmo que ella siempre ha tenido por ese campo que ha impartido en la Facultad de Veterinaria, ¿verdad? Exactamente, sí. Ya vemos entonces que efectivamente no fue una casualidad, sino que fue un cúmulo de cosas, su inteligencia natural, que captan enseguida algunos, como el cura de su pueblo, Sí. El abad, que también entiende que es una persona que hay que aprovechar y que la manda a estudiar, a ampliar sus estudios, sí. La capacidad entonces de relación que tiene con otras muchas gentes muy importantes a nivel científico en Viena, y a partir de ahí él luego se va a centrar de nuevo en su abadía, en el jardín. Los que somos ajenos al mundo este de la ciencia, pero que estudiamos a Mendel de adolescentes, pues entonces para nosotros era el de los guisantes, ¿no? Sí, exactamente. Ahí trabajó en su jardín con plantas que fue poco a poco. Debió tener también una capacidad metódica muy fuerte ya desde muy joven, ¿no? También. Exactamente. Hay que agradecerle a Mendel no solamente su aportación científica de cómo son las bases de la herencia, porque él sentó las bases de cómo se realiza la herencia, cómo se transmite de generación en generación. Él seguramente conocía el trabajo de Charles Darwin sobre las especies, el origen de las especies por selección natural, pero no se conocieron ambos, estuvieron de manera independiente. Charles Darwin publicó su obra en 1859 y Mendel lo publica en 1865. En sus trabajos consiguió una serie de cruzamientos. Él realizó más de 28.000 cruzamientos distintos, obteniendo unas líneas puras que luego cruzaba y que veía las proporciones. Y lo más importante que nos aportó, además de las bases de la genética, es esa metodología que él supo dar en lenguaje matemático. Es el primer científico que trabaja en biología que utiliza el lenguaje matemático. Nosotros decimos que en ciencia el lenguaje de la ciencia son las matemáticas. Bueno, pues él es el que inicia en biología esta aportación de la metodología matemática, pues dando todas las proporciones que constituyen sus leyes mendelianas. Fue realmente poco conocido internacionalmente porque él estuvo con buenas relaciones científicas en su ciudad, con sus conciudadanos, pero tampoco se preocupó mucho de publicarlo en grandes revistas, sino que publicó su trabajo en la revista de su sociedad. Él era miembro de una sociedad científica de fomento de la agricultura y de ciencias naturales de su ciudad y lo publica ahí en las actas y lo había presentado en unas reuniones científicas también de su sociedad y ahí el 8 de febrero y el 8 de marzo de 1865. Tampoco tuvo mucho cuidado en divulgar mucho su trabajo, porque se quedó ahí en esa revista más bien local y de las separatas que hizo, lo que llamamos copias de ese trabajo, pues se sabe que hizo 40, solamente quedan unas 8 todavía, pero que tampoco trató de difundir demasiado. Sí que es cierto que estuvo en contacto con algunos científicos y les mandó su trabajo, pero para mi opinión creo que no le entendieron. El trabajo era de tal envergadura y era una novedad tan evidente que los demás científicos no le entendieron, porque estaban más
involucrados en que la herencia era una mezcla de la sangre o estaban más interesados por la fisiología o la anatomía. Y él, claro, sienta unas bases tan novedosas que fue muy difícil su comprensión. Y no es hasta 35 años más tarde, es decir, en 1900, cuando se redescubren sus leyes, su trabajo, y ya comienza el desarrollo de lo que más tarde sería la genética. O sea, que da origen entonces a un aspecto nuevo de la biología, que es el estudio de la herencia, Eso es. y de alguna manera conocer los mecanismos a través de los cuales pues, cada uno de nosotros heredamos unos aspectos u otros, ¿no? Eso es. Y da origen, claro, a esta ciencia que hoy ha tenido un desarrollo tan enorme, ¿no? Que nos admira por su capacidad para hacer grandes cosas. ¿Qué nos dirías de la genética actualmente? ¿Por dónde se mueve? Sí, bueno, a partir de ese redescubrimiento que hacen 3 investigadores independientemente en 1900, pues se abre el gran panorama de esta ciencia. Los científicos entonces ponen un gran interés en seguir, en volver a repetir sus experiencias, ver que se cumplen perfectamente. Y entonces ya Bateson pues, le da el nombre de genes a esas partículas que Mendel les llamaba, partículas que pasaban de una generación a la siguiente. Morgan estudia ya cómo esos genes que llama Bateson pueden mutar, pueden cambiar. Sturtevant en los años 20 pues ve que algunos genes están ligados y que se heredan de manera ligada y no independiente. Bueno, la gran Barbara McClinton dice que esos genes pueden saltar de un cromosoma a otro. Luego, un poco más tarde, hasta 1944, no se ve que lo que está formando esos genes, la base, es el ADN y no cualquier otra proteína o cualquier otro efecto biológico. Y entonces, bueno, pues una vez que se conoce qué es el ADN, en 1953 Watson y Crick describen ya la estructura de esta molécula, de la doble hélice, y se comienzan ya grandísimos estudios a partir de conocer también las proteínas que pueden cortar este ADN. Ya se trabaja con los organismos transgénicos, transfiriendo genes de un ser a otro. Ya conocemos los alimentos transgénicos, tanto vegetales como animales. Empieza ya un desarrollo espectacular hasta que nos ha dado lugar en este siglo XXI a lo que se llama la edición del genoma, la edición del ADN, en la cual ya podemos modificar cualquier gen, de cualquier ser vivo, incluida la especie humana. Esto es lo que se llama el CRISPR, ¿verdad? O edición genética. Ya has dicho que él en su origen estaba o era miembro de una sociedad científica, pero una sociedad que curiosamente has dicho tiene el nombre o el objetivo de dedicarse a la agricultura. Sí, O sea que ya entonces sabían la relación tan estrecha que podía existir entre la ciencia y la producción de alimentos sí, sí. y las cosechas de los campos. Exactamente. Y él además tenía experiencia desde niño de su padre, que era granjero y tenía huerto y el jardín, y luego pues con sus experiencias en su convento. De manera que sí, se conocía. Cuando hablamos de plantas transgénicas nos puede parecer una cosa de ciencia ficción y sin embargo aquí en Aragón nuestros campos, que son muchos miles de hectáreas, se siembra maíz y maíz que en gran parte es transgénico, ¿no? Sí, sí, la mayor parte de los cereales que consumimos hoy en día son transgénicos. La soja, el maíz, efectivamente, porque se han hecho transgénicos porque se les han introducido unos genes de resistencia, por ejemplo, a la sequía o al gusano de la barrena en el maíz o a cualquiera de las plagas. Tenemos los tomates transgénicos, la fruta transgénica. ¿Por qué? Pues porque estamos acostumbrados a que tengamos mucha producción en cualquier lugar de nuestra geografía y también en todo tiempo. Tenemos tomates a lo largo de todo el año. ¿Qué significa? Pues porque tenemos tomates transgénicos que están ya modificados genéticamente, se les han introducido los ADN de sus plagas y de otros elementos para que sean resistentes a las temperaturas,
resistentes a las plagas, a los virus. Entonces, claro, tenemos esos tomates tan bonitos que ahora no nos gusta comprar un tomate que tenga defectos, lo queremos todo perfecto, ¿no? Y además, no solamente vegetales, sino también animales. Podemos tener peces ya transgénicos resistentes a sus plagas y con un gran tamaño. El salmón que pesa ya kilos cada salmón, pues es porque se le ha introducido los genes para que tenga un mayor crecimiento y una mayor producción. De manera que no solamente hay plantas, sino también hay animales, Animales también transgénicos. hay seres humanos. Bueno, esta es otra cuestión que pasa a la especie humana y es lo que se está utilizando, ya llevamos unos años, lo que se llama la terapia génica, y que consiste en utilizar material genético, ya sea ADN, ya sean células madre, para introducir y curar alguna determinada enfermedad. Por ejemplo, en los diabéticos, introducir células madre en el páncreas, que estas células madre están produciendo ya la proteína insulina. Entonces se introducen estas células madre en el órgano y ya empiezan a producir la insulina, con lo cual se está haciendo una terapia génica a esa persona. Estamos entonces viendo las enormes posibilidades que la ciencia tiene para ayudarnos a vivir. Estos días nos están diciendo que hemos alcanzado la cifra de 8.000 millones de personas en nuestro planeta, que somos muchos miles, y somos muchas bocas a alimentar, y que en eso la ciencia efectivamente está ayudando mucho a tratar de erradicar el hambre, a asegurar cosechas, a producir más y a producir en condiciones climáticas muy distintas. Está ayudando mucho. Pero también está por ahí asomando la posibilidad de manipulación genética del ser humano. ¿Eso es una ventaja a nivel de terapia o puede ser también un riesgo? Sí, claro, tenemos la disyuntiva de que se puede modificar el genoma de todos los seres vivos, incluida la especie humana, con lo cual podemos modificar un gen defectuoso que produce una enfermedad, cambiarlo y poner el gen sano, como por ejemplo podríamos pensar en la terrible enfermedad de la fibrosis quística. Es solamente un gen el que está modificado y entonces se puede eliminar con esta metodología del CRISPR, eliminar lo que llamamos las tijeras moleculares, cortan el ADN y se sustituye por el gen sano, con lo cual esa persona ya no va a padecer la enfermedad. Esta disyuntiva entre lograr una curación de enfermedades, una terapia génica que está evitando padecimientos tan graves como estos que estamos hablando, pero también hay que contemplar el otro punto y es la posibilidad del riesgo. Es decir, se pueden producir riesgos irreversibles y esto hay que tenerlo en cuenta. Claro, aquí es necesaria la bioética, es decir, es necesario que confluyan no solamente científicos, sino también filósofos, éticos, gente que pueda confluir y complementar la visión que tiene la ciencia acerca de todo esto. Porque, claro, la ciencia en unas ocasiones podríamos decir que tiene como tres bases fundamentales. En una ocasión la ciencia lo que pretende es solucionar estos problemas, ¿no? Una enfermedad grave, y eso es muy digno y muy loable. Pero entonces el científico lo que se ocupa es en buscar los procedimientos para tratar esas enfermedades. Pues el caso de las vacunas ahora con el COVID, ¿no? Cómo se han movilizado los científicos para diseñar una vacuna que sea eficaz. Pero también está la otra parte de la ciencia, que es la de descubrir para dominar. ¿Qué es eso? Bueno, pues la humanidad, la verdad es que siempre lo hemos hecho eso, ¿no? Descubrir territorios para dominarlos. Ahora los chinos están intentando acceder a la Luna para dominar ese territorio. Bueno, pues también en la ciencia, a veces más los políticos y algunos científicos interesados en descubrir nuevas cosas para dominar. Seguimos con el ejemplo de las vacunas contra la COVID, que las grandes potencias lanzaron a todos sus científicos con grandes recursos para poder
obtener una vacuna, no solo para sus ciudadanos, sino para comercializarla en el mayor número de países que se pudiera. Y la tercera opción que también tiene la ciencia es esta que estamos hablando, esa afición y esa ilusión por lograr seres superiores, es decir, seres que no solamente tengan libres de enfermedades, que sería lo loable, sino seres superiores que tengan una inteligencia superior, que tengan una fortaleza superior, que no se cansen, que se prolongue la vida de una manera extraordinaria y mucho más larga de lo que podamos suponer, de forma que, claro, aquí hay que tener mucho cuidado y habría que buscar un consenso interesante entre todos, a pesar de la pluralidad de culturas, de religiones, de políticas, de zonas geográficas tan diferentes. Habría que encontrar un consenso como el que el gran médico y genético Francis Collins ha intentado hacer con esta metodología, ¿no? Lograr una moratoria de unos años para que se puedan experimentar más en animales o en plantas, lograr conocerse mejor esta metodología y que cuando ya se conozca y se sepan las consecuencias, poderla utilizar. O sea que podemos curar, podemos producir mucha más cantidad de alimentos que luego pueden llegar a mucha más gente, Eso es, podemos mejorar muchas cosas, podemos curar enfermedades, exacto. pero nos entran también ganas, pues, de vender esa producción, nos entran ganas también de tener patentes, ¿no?, para Sí, efectivamente. comercializarlas, en definitiva, del beneficio, del interés y has dicho también del dominio, ¿no? Sí, sí, para Pero claro, al dominar. mismo tiempo estamos llegando ya a unos límites y a unas fronteras en donde, hablando de seres superiores o transgénicos, podríamos estar hablando efectivamente de transhombres o transhumanos o superhombres Sí, o seres superiores, ¿no? efectivamente. Y, Sí, sí. y la ciencia se plantea las cuestiones éticas que significan entrar en esos terrenos tan de arenas movedizas. Exactamente. Efectivamente podemos modificar al hombre, como hemos dicho. Podemos ver una imagen de cómo pasa, a ver si nos la ponen aquí efectivamente, cómo podemos, la evolución comenzó de una manera al azar, todo surgió de forma, como ya sabemos, en el origen de la vida, hace 3.600 millones de años, que apareció la vida tal como la conocemos en este planeta. Luego fue evolucionando de acuerdo a las condiciones ambientales, nutricionales, etc. Y hasta ahora era más o menos así, ¿no? La evolución tenía un proceso natural. Pero hoy en día, a partir de esta manipulación del genoma, que podemos modificar los genomas de cualquier ser vivo, incluido, como hemos dicho, la especie humana, entonces está ya en manos del hombre el proceso de la evolución. La evolución ya no será al azar, sino que será una evolución dirigida, dirigida con las consecuencias y con los logros que el hombre desee y quiera poner. O sea que de alguna manera la creación está ya en manos del ser humano, en algunos aspectos. En ¿Mm? algunos aspectos sí, podríamos decir que efectivamente tenemos la metodología para cambiar los genomas. El genoma de cada persona es lo más íntimo y lo más y lo que identifica más a cada una de las personas, pero ahí también están los poderes que quieren acaparar toda esa información de los genomas de cuanto más número de gente mejor, ¿no? Y entonces los países incluso están tratando de lograr una seguridad. Nosotros tenemos, por ejemplo, un centro de protección del genoma y de los fenomas, que se llama GEA, que está en Barcelona, y ahí se está protegiendo a más de 1 millón de genomas de más de 1 millón de personas, y eso está muy protegido porque todo el mundo quiere tener esta información del mayor número posible de personas. Y es que el genoma es algo eminentemente valioso que tenemos que conservar. Hablando del transhumanismo y de la posibilidad que la ciencia tiene de introducir elementos
que cambie, ¿no? Hemos hablado de la terapia génica, pero también de las posibilidades. ¿Sería posible hacer realidad lo que de alguna manera el filósofo Nietzsche soñaba de un superhombre que de alguna manera se haría cargo del control de la humanidad y con estos medios que la ciencia pone a su disposición y con una inteligencia multiplicada por tantas posibilidades como no la inteligencia artificial hoy nos está hablando, Sí, cabe la posibilidad de que de alguna manera eso originara una nueva esclavitud del ser humano, muy sutil, aparentemente e infantilmente muy feliz, pero en definitiva un ser humano sin libertad. efectivamente estamos a las puertas del poder modificar el genoma de la especie humana. Entonces estamos a las puertas de un individuo que podríamos llamar transhumano, que podría dar lugar a un poshumano, a una especie nueva. Entonces a veces nos preguntamos hacia dónde se dirige la especie humana, porque claro, ahora ya se puede incluso los famosos cyborg, que son, se puede implantar un cerebro en una máquina y entonces esa mezcla, ese híbrido entre biológico y máquina podría ser un ser superior que podría tener una fortaleza física muchísimo más que la nuestra, con una inteligencia muchísimo más grande. Y entonces nos señala muy bien un director americano, Andrew Niccol, con una película que se denomina Gattaca. Aquí nos señala cómo la posibilidad de modificar genéticamente la especie humana podría dar lugar a que se creara una sociedad de privilegiados modificados genéticamente, que no padecen enfermedades, que no tienen diversidad física, sino que todo es óptimo y maravilloso, con otra sociedad que sería secundaria, donde los individuos no han sido modificados genéticamente y no pueden realizar las funciones que los válidos, como él llama, pueden realizar. Y lo que queda muy bonito porque él presenta a dos hermanos, uno modificado genéticamente, que puede hacer grandes proyectos y trabajar en grandes empresas, y el otro que no es modificado genéticamente, que solamente puede hacer eso, lo que decías, tareas secundarias de segundo orden, pues de limpieza, como podríamos decir, ¿no? Entonces, el director hace un guiño muy bonito porque el hermano válido modificado genéticamente no es feliz, porque está solo pensando en cada vez progresar y progresar, mientras que el hermano que no está modificado genéticamente, con su voluntad, con su esfuerzo, con su ilusión, llega a conseguir lo que su hermano no llegaba a conseguir. Y él encuentra el amor, encuentra la felicidad, y es una película bonita, porque ahí nos está diciendo cómo efectivamente los humanos no podremos tener una gran fortaleza física, pero sí que tenemos una voluntad que podemos aplicar, una ilusión, un esfuerzo, podemos lograr grandes metas. Es bonito, pero claro, efectivamente sí, estamos a las puertas de que se alcance una especie que no sabemos a dónde puede llegar, ¿no? O sea, que podríamos decir que el ser humano está en riesgo. Sí, claro, hay que progresar. Bueno, algunos científicos están de acuerdo en que hay que progresar. Pues, por ejemplo, Stephen Hawking pensaba que ya era el momento en que había que superar y que había que modificar a la especie humana porque tenía muchas más posibilidades. Y claro, ahí está la disyuntiva, ¿no? Para, Entre progresar o... para el cristianismo, como para muchos en la literatura, el ser humano, que efectivamente es imperfecto, estamos llenos de imperfecciones, de limitaciones, de pobreza, de necesidad, pero en el fondo, en esa situación, al mismo tiempo que sufrimos, por otra parte también disfrutamos, ¿no? Y ahí andamos en ese juego de libertad, de andar intentando conseguir una superación, al mismo tiempo que sabemos que hay a ciertos límites pasados los cuales dejamos de ser humanos para convertirnos en dioses o semidioses que parece que no está a nuestro alcance. Sí, sí, efectivamente, la capacidad que tenemos
bueno, de sufrimiento, pero también de gozo. Y es verdad que cuando realizamos un esfuerzo y logramos con una ilusión, logramos un objetivo que nos hemos propuesto, pues la felicidad es inmensa, ¿no? Y también, efectivamente, somos capaces de... Pero ahí está nuestra dignidad, ¿no? La dignidad de la persona está precisamente en que aceptamos esas limitaciones, en que aceptamos las diferencias, en que aceptamos las limitaciones, las minusvalías o vamos a llamar los defectos, ¿no?, que tenemos. Y ahí precisamente. Y en aceptar además al que es físicamente que tiene muchas posibilidades y al que tiene sus cualidades físicas muy disminuidas. Esa es la grandeza, ¿no?, del ser humano. Claro, has hecho referencia a que la frontera de la ciencia ha llegado ya a unos planteamientos éticos muy gordos, muy serios. Muy serios, Porque efectivamente. estamos rozando ya los límites de lo que es la esencia o el núcleo de lo humano, ¿no? Muy serios, Incluso efectivamente. el núcleo de nuestra propia herencia. Y cuando hablamos de herencia, pues si por las herencias materiales la gente hace tantas cosas, pues por la La herencia herencia biológica. personal de la propia persona, en su sentido más originalmente personalizado y humano, pues allí entramos en terrenos Sí. realmente muy serios. Con lo cual, la ciencia tendrá que plantearse también cuestiones de tipo filosófico, también religioso. Vamos a ver, por lo menos un mínimo tendríamos que llegar, como decíamos antes, a un consenso, ¿no? La verdad es que con estos avances científicos se está rompiendo un poco la barrera de los 4 paradigmas interesantes, que es el tema de la beneficencia, el no dañar, el principio de justicia y el de la autonomía. Porque claro, los seres modificados, como hizo el científico chino Jiang Kui en el año 2018, que editó el genoma de 2 embriones y luego obtuvo el nacimiento de 2 gemelas, las famosas gemelas chinas, a las que les había modificado el genoma. Entonces, estas niñas, cuando sean adultas, pues se van a plantear, ¿y a mí quién me ha pedido permiso para que me modifiquen mi genoma? Entonces, ahí se está rompiendo el principio de autonomía, que es algo que tendríamos que respetar, ¿no?, en cada uno, porque los individuos modificados no se les ha pedido que se les va a hacer esa modificación. Y lo mismo el principio de no hacer daño, porque claro, esta tecnología todavía no sabemos las consecuencias que pueda traer. Qué pena que se nos echa el tiempo encima de una manera así tan rápida, tan apresurada, pero dos cuestiones no quiero dejar pasar. Por un lado ha salido el tema ético, por otro lado el hecho de que mucha gente piensa que la ciencia y el sentido religioso de la vida son incompatibles, porque piensan que, que la ciencia tiene que ceñirse a esa metodología tan seria, tan estricta, como has dicho tú, que hacía y practicaba Mendel, Mendel. ¿no?, allá en su monasterio, curiosamente en su monasterio, ¿no? Y que eso es incompatible con el sentido contemplativo de una vida que está pensando en la inmaterialidad y en lo que está más allá de lo que... Por lo tanto, una cuestión que queda ahí en el fondo de nuestra cultura para mucha gente es ya la seguridad, según dicen ellos, de que lo científico y lo religioso son incompatibles, no se llevan y lo religioso queda allí un poco en ese trasmundo. Sí. Y por otro lado, también quiero preguntarte, en el mundo de lo que llamamos la ciencia ficción, los tebeos, las películas, toda la ciencia está al servicio de, pues efectivamente, de algunas cosas que mejoran la especie humana, pero también de unos aparatos que vuelan a unas velocidades de tal manera que el mundo se hace interplanetario, ¿no? Sí, Y sí, el viaje ya no es de sí, Zaragoza a un pueblo o a otra provincia, sino que es de la Tierra a otro planeta, ¿no? exacto. Pero por desgracia son viajes generalmente siempre metidos en un ambiente bélico, de guerra, Sí, de violencia. El futuro humano va a estar siempre, a pesar de sus avances, atados a esta manera de ser. Y sí, la ciencia, cabe la posibilidad de que alguien trate de acapararla para controlar, dominar y ser
la que utilice al ser humano como un ser inferior y lo esclavice y lo utilice para su servicio. ¿Podemos Em, llegar a sí. situaciones así? Bueno, lo que decías al principio de que hay una separación entre ciencia y religión, precisamente estamos hablando de un hombre que supo integrar magníficamente su afición por la ciencia y su dedicación a la ciencia con la fe. Él decía, y además escribía, que la ciencia y la fe van de la mano, o sea que para él no había contradicción entre una cosa y la otra. E incluso en sus sermones que se han editado y que figuran, tiene un texto muy bonito que dice que en la planta, el jardinero dice, cuando planta un vegetal, pues le cuida, la abona, la tierra, lo riega, dice, pero no solamente necesita ese abono y ese riego, sino que necesita también de la luz y del calor del sol. Y dice, lo mismo es el que siembra la buena nueva, dice así Mendel, muy bonito, el que siembra la buena nueva no solo depende de la buena voluntad del que lo recibe o del que lo está predicando, sino que es Dios el que da esa fuerza y esa fe, ¿no? Entonces, él lo integra perfectamente. Y bueno, yo creo que estamos muchos científicos que somos creyentes y que precisamente hemos disfrutado más siendo creyentes, porque cuando contemplamos, yo misma me he dedicado a la genética, y no solo desde el punto de vista teórico de leerlo o conocer lo que han hecho otros autores y explicarlo luego a mis alumnos, sino que lo he hecho como Mendel, experimentalmente en mi laboratorio. Entonces he podido manejar las células, manejar los cromosomas, manejar el ADN, y entonces ver al microscopio con una metodología que se llama timelines, cómo las células se reproducen, cómo los cromosomas se separan, cómo se recombinan, cómo el ADN lo podemos multiplicar millones y millones de veces. Entonces esto me ha mantenido a mí una maravilla de darme cuenta de que Dios está ahí detrás, ¿no? de que esto no es producto del azar, sino que hay unas leyes, como decía Mendel, que se cumplen perfectamente y que siempre que repetimos los experimentos nos dan así, ¿no? Yo además creo que la ciencia es un camino extraordinario para conocer a Dios, no para encontrar pruebas de la evidencia y de su existencia, sino para acercarnos a la naturaleza como esa obra grande que Dios ha hecho, y que de esa forma gozamos mucho más. Yo creo que Mendel estuvo mucho más contento y satisfecho integrando ambas dimensiones, la dimensión científica y la dimensión de fe. O sea, que la ciencia puede ayudarnos no solamente a conseguir cosas, sino Sino, también a tener un sentido más profundo sí, de lo que es el mundo, lo que es la realidad, y contemplarlo y agradecerlo. exactamente. Y lo que es la gran obra y la magnitud de la obra tan inmensa que es la vida y, y la naturaleza. Y convendría que también de la religión tuviéramos una visión como más positiva, ¿verdad? Porque Sí, aunque la religión se ha tomado en serio en la defensa del ser humano, ¿no? Pero que también nos tomemos en serio el animar a los científicos a que sigáis trabajando tanto como lo hacéis en beneficio de la de la humanidad humanidad. y para solucionar problemas de esta humanidad, que ya somos 8.000 millones de personas, 8.000 millones de hermanos, Sí, sí. en donde hay muchos que no comen todos los días. Exactamente. Eso es lo que también tendríamos que exigir, ¿no? a los políticos y a la sociedad en general, que efectivamente los recursos se deriven hacia curar enfermedades que todavía no están curadas, a que todo el mundo y todas las sociedades tengan los 4 pilares fundamentales, que son la alimentación, la vivienda, la sanidad y la educación. Teniendo estos 4 pilares, que nadie le falte ninguna de estas 4. Entonces, cuando toda la sociedad humana, toda la humanidad tenga todas sus necesidades cubiertas, entonces se puede pensar en estas cosas tan de futuro que no son tan imprescindibles y tan necesarias para vivir, ¿no? Pues se me ocurre recordar, al que has nombrado
a Collins, el padre del proyecto Genoma Humano, y se me ocurre recordar a tantos científicos que efectivamente son creyentes y que tienen ese sentido doble de una creación que Dios ha puesto en nuestras manos, que Eso vamos es, conociendo gracias a la ciencia, eso y es. podemos llegar a influir mucho en ella para que la humanidad tenga lo que necesita. Efectivamente, Pues efectivamente. se nos acaba el tiempo. Ha sido una gozada tenerte con nosotros, María Victoria, Pues muchas y gracias. esperamos vernos más veces. Muchas gracias a vosotros y a Acción Social Católica por estos ciclos que organizas tan interesantes y que nos acercan también a la sociedad. Los científicos no somos nadie extraño que estamos ahí metidos y recluidos en nuestro laboratorio, sino que nos gusta también tener contacto con la sociedad y que la sociedad conozca lo que hacemos, porque en realidad es la sociedad la que nos financia nuestros estudios y nuestros proyectos y tenemos que revertir estos beneficios a la sociedad también. Pues Así que muchísimas gracias muchas y gracias gracias. también a todos los telespectadores. Nos veremos la semana que viene. Hasta entonces, buenas tardes.